Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Vamos a dar inicio a las actividades del segundo encuentro de medios y redes amigas. Y lógicamente cuando hablamos del segundo evento es que se supone que hubo uno anterior. Ese anterior se celebró en La Habana en el año 2010, mayo concretamente del 2010. No quiero comenzar sin primero agradecer a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por habernos dado esta oportunidad, al amigo, el profesor Juan Manuel Santana Pérez, que desde el principio, desde que le dimos la idea, lo consultamos con él, pues se brindó a facilitarnos la mayor cantidad posible de instalaciones, etcétera, para poder sesionar. Creo que las instalaciones son formidables y aquí podremos desarrollar un trabajo que de entrada hemos considerado que lo íbamos a hacer en dos esferas. Si íbamos a hablar por las mañanas con carácter totalmente interno, muy cercano a nosotros, vamos a hablar de cuestiones internas de Hermes, del proyecto, de lo que empezó como proyecto. Y por la tarde ya serán sesiones abiertas donde sí va a haber mucho público, pensamos. Agradecemos mucho también la presencia aquí de los que se han trasladado de tan lejos a estar con nosotros, a los compañeros que también han hecho posible esta actividad, Hermes Canarias, Hermes España, los compañeros encargados de las redes, los compañeros encargados de la televisión. Queremos también agradecer específicamente al querido amigo José Luis González, quien es el abogado que nos ha asesorado en todo este problema de la legalización de las asociaciones, etcétera, que nosotros vamos a hablar en este momento sobre cómo funciona Hermes en esa esfera. Dicho esto, habíamos quedado en que la información que tiene que ver con la actividad de Hermes se presenta en tres esferas de actividad, en tres esferas donde Hermes actúa. Hay que hablar, ante todo, dijimos en nuestra información inicial, de que nosotros no íbamos a hacer una intervención convencional, llegar aquí, leer un papel, un documento. No se trata de eso. Nosotros queremos hacer comunicación popular. Y como queremos hacer comunicación popular, vamos a ir directo al grano. Y lo que sí les voy a hacer una breve explicación, un breve resumen de la historia de lo que es hoy Hermes Internacional. Esto empezó hace 25 o 30 años. Empezó en Cuba y empezó como parte del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica, que era como se llamaba. Ahí empezamos a hacer un sistema para tratar de burlar el bloqueo norteamericano y el acceso de Cuba a las fuentes de información. Así fue como comenzó lo que hoy es Hermes Internacional. Con el acceso de Cuba a la Internet, ya se dieron otras posibilidades y aquel sistema o aquello que habíamos confeccionado como parte del sistema de información científica y tecnológica de la República de Cuba, en la Academia de Ciencias de Cuba, que fue donde realmente nosotros empezamos a desarrollar esto, junto con la Academia de Ciencias de Cuba, pues empezamos a pensar ya en la automatización
de aquel sistema de información. En principio lo que habíamos hecho era automatizar bases de datos. Ya se trataba de ir a buscar información, a procesar información y a tratar de hacer llegar la información a ingenieros, especialistas, etcétera, que trabajaban o que siguen trabajando en Cuba, pero que en aquel momento ya el bloqueo hacía un daño extraordinario. Y así entonces es que surge Auto Hermes, que era el propio Hermes, pero automatizado. ¿Por qué Hermes? Bueno, porque en una de esas reuniones hubo alguien que planteó que coger una figura mitológica, en este caso el dios que ejemplificaba, que simbolizaba la información, es decir, la mensajería, y por eso se le puso Hermes. Y auto porque ya pasábamos a una etapa de automatización. Así es como surge Hermes y así es como se convierte en Auto Hermes. Auto Hermes empezó a funcionar y lógicamente en Cuba, todos los que estamos aquí presentes sabemos las dificultades que hay, el bloqueo norteamericano. Sabemos que por frente a las costas cubanas va el cable que lleva hasta acceso a la internet, pero saben que está prohibido para Cuba. Y Cuba se conectaba a la internet por satelital, vía satelital. Telefonía, satélite, y eso era súper lento. Pero dentro de eso, con las condiciones que se fueron creando en el país, pues se fue desarrollando Hermes y se constituyó como en un sistema. En Cuba, desgraciadamente, lo que está establecido es que los sistemas no se registran. Y cuando lo presentamos a registro, nos dijeron que había que registrarlo como una obra literaria. Y entonces Hermes está inscrito en el CENDA, en el Centro Nacional de Derechos de Autor, como una obra literaria. Sin embargo, siempre funcionó como un sistema automatizado de información y comunicación. Hay muchos de ustedes seguramente lo saben, hay unos robots que trabajan en la internet, que se dedican a buscar información. Sobre todo hay uno norteamericano que es el Web2Mail, y nosotros empezamos a utilizar el Web2Mail, que es un sistema en el cual usted se suscribe, por ejemplo, le dice: yo quiero que todas las mañanas usted vaya al sitio tal, a la URL tal, vaya y me descarga lo que está ahí. Y entonces lo que hace ese robot es que va allí, coge la página web y la convierte en un mensaje de correo electrónico. Esto es importante que se sepa porque hay veces que se piensa: no tengo acceso a internet, no puedo enterarme de lo que hay en internet. No. Internet es un conjunto de servicios y a través de un servicio usted puede llegar a otro. Por consiguiente, si yo tengo acceso a un correo electrónico, yo tengo acceso a internet. Lo que pasa es que lo tengo diferido, no lo tengo en directo. No puedo interactuar con la internet, pero a través de un correo electrónico yo sí puedo ver qué es lo que hay en internet. Y eso fue lo que nosotros empezamos a utilizar en Cuba con las limitaciones que había en Cuba. Nos suscribíamos, mandábamos a buscar lo que había en la URL tal, y a partir de ahí lo que bajábamos era lo que estaba en la URL en formato de un correo electrónico. Y además este tipo de robot, como es este de Web2Mail, le permite a usted, se queda conectado, y si usted quiere seguir investigando qué es lo que tiene el propio contenido de la página, pues usted pincha ahí, lo que hace es que se convierte en un mensaje de correo, va hacia la URL que usted le dice, él va allá y hace la misma operación y se lo convierte a usted. Entonces usted sí está conectado con internet. Y entonces empezamos a descubrir que había una cantidad de recursos de información a los cuales se podía acceder y que se podía construir una plataforma en la cual estos servicios estuvieran enlazados. Y entonces salió la etapa superior de Hermes y ya fue Proyecto Hermes. Y ya en el Proyecto Hermes empezamos a ver todas estas cosas que les explico. Y se pensó, por ejemplo,
en que podían haber canales de televisión, cosa impensable en Cuba. Los canales que nosotros tenemos no se ven en Cuba, porque no hay capacidad. Ellos dicen, me han dicho, yo accedo y veo que está ahí, pero no puedo ver lo que está. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero vamos a ir nosotros probando esta nueva posibilidad que nos brinda la Internet, y empezamos a crear canales de televisión en World TV. Entre las cosas que él me quiere hacer es tratar de que los ciudadanos dejen de ser consumidores de información y se conviertan en los propios generadores y transmisores de su información. En información hay una cosa que se llama flujo ascendente de la información. Quiere decir, se produce un hecho y a través de los canales eso empieza a fluir hacia arriba. Ese es el flujo ascendente de la información. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se produce un fenómeno, eso está intersectado por las grandes cadenas de información, y entonces a través de los laboratorios de guerra psicológica y de los tanques pensantes, ellos elaboran las matrices de opinión que son las que después se revierten en los medios de prensa. Nunca vayan a pensar que los medios de prensa van a respaldar una posición popular. ¿Cómo lo hacen? Precisamente porque en el flujo ascendente cogen la información, forman esa información a partir de lo que están, de los ya preestablecidos formatos en los cuales van a transmitir esa información, y lógicamente cuando eso sigue bajando, después cuando eso llega y empieza el flujo descendente de la información, que es ya la información que está procesada, que viene a través de los medios, lo que viene es lo que los tanques pesantes pusieron. ¿Qué es lo que tiene que hacer Hermes? Pues Hermes lo que hace es que en el lugar de la intersección de la información, en lugar de que los tanques pensantes y los laboratorios de guerra psicológica puedan coger esa información y poner ahí lo que ya ellos tienen previsto que debe salir, lo que hacen los comunicadores populares es que en ese flujo ascendente cogen esa información y la envían por otras vías. Lo que hace Vigilio Ponce, lo que hace Hermes en otros lugares, en las redes sociales, nuestras redes sociales, Martianos, Hermes, Pueblos, lo que hace es eso. Es decir, buscar la forma de que la información esa que se produce el hecho, la tomemos nosotros, y esa información ya va con la visión popular, no con la visión de los grandes medios. Ese es un problema importante, y pienso que después los compañeros que vayan a hablar de esto se referirán, porque a veces que las redes que nosotros estamos pagando, tenemos 3 redes sociales nuestras propias, en las redes sociales propias nuestras, la gran diferencia está en que cuando usted tiene esa red, a usted se le crea un blog personal, y después voy a hablar de cómo se interrelaciona todo esto. Y entonces eso sí queda ahí. Además, se supone que los 150 miembros que nosotros tenemos en cada una de esas redes sean activistas, sean los que van ahí a esa fuente de información, cojan esa información y la asciendan. O sea, que sean los que intervengan en el flujo ascendente de información y no se conviertan en que van a Granma, cojo lo que está en Granma y lo pongo para acá. Voy a otro lado, cojo lo que está aquí y lo pongo para acá. No, no, no. Eso no. Es bueno, sí, es bueno que haya cosas que se reproduzcan, que se repitan, que se digan para que llegue a la mayor cantidad posible de personas. Pero es que hay una cantidad de hechos tremendos que se generan y que nadie los sube. Y es el hecho que se produce en la base. Es decir, las redes sociales, nuestras redes sociales de los comunicadores populares, debe estar en función de cosas nuevas, de visiones de la base, del colectivo social que está en la base, de los sindicatos, de las fuerzas de izquierda, otra visión.